Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy, como siempre, nos encontramos en nuestro análisis técnico y fundamental, oportunidades de trading, hoy 28 de mayo del 2025, miércoles. ¿Qué les parece si echamos un vistazo a la situación en los mercados, qué oportunidades hay, dónde están los niveles y qué fundamentales están tratando de influir sobre estos niveles en los distintos activos? Recuerden que los CFDs son instrumentos complejos y que conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden también que nos pueden seguir en la social media, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, Facebook y en Instagram. Recuerden que nos puede seguir, en este caso, en YouTube, en cualquiera de nuestros canales de YouTube, AvaTrade en español, AvaTrade Latam o AvaTrade España. Haciendo clic en la campanita pueden estar completamente actualizados. También nos pueden seguir y estar en contacto con nosotros a través del mail en clientes@avatrade.com, en cualquiera de los teléfonos que aparecen en pantalla, en el WhatsApp o en el chat en vivo a través de nuestra página web. Bien. Wall Street hoy anticipa signo mixto, en unos minutos se está abriendo tras el rally con el foco en Nvidia y la Fed. Los inversores siguen pendientes de cualquier novedad, en este caso relacionada con los aranceles. Wall Street, y es que la compañía de chips será la gran protagonista hoy de la sesión y que presentará sus cifras del primer trimestre del 2026 al cierre fiscal, y que podrían tener un tono mixto, al menos así lo creen en Renta 4, donde están en negativo la incertidumbre comercial, la competencia de DeepSeek, etcétera, etcétera. Veremos si Nvidia es capaz de confirmar el lanzamiento de semiconductores más baratos para China y pueden apoyar a un futuro las inversiones comprometidas de los países de Oriente Medio, y se espera que la compañía registre 43.200 millones de dólares en ventas en el primer trimestre, con un beneficio neto superior a los 20.000 millones de dólares. Sus recientes acuerdos en Oriente Medio deberían impulsar las previsiones de ingresos para el próximo trimestre y ayudar a la compañía a compensar ese impacto de la restricción estadounidense a las exportaciones a China, comenta IPEC Oscar Descaya, analista senior de Swissquote Bank. Por su parte, para los analistas de Slim Security, más importante que las cifras que dé a conocer la compañía será lo que digan sus gestores sobre el impacto de sus resultados futuros. Pueden llegar a tener restricciones regulatorias a la venta de chips inteligentes de inteligencia artificial en China, etcétera, y de cómo reaccionen las acciones de la compañía. Todo ello puede depender en gran medida del comportamiento del sector tecnológico en bolsa. En las actas de la Fed hoy, en la agenda macro, la Reserva publicará su última reunión en las actas, en la que apostó a esa nueva pausa de tipos, y será interesante conocer las opiniones del comité y, en este caso, tanto el crecimiento económico como la inflación del país. Con todo esto, durante las próximas sesiones, los inversores van a contar con varias referencias destacadas. Entre ellas, el foco está puesto sobre el PIB del trimestre y el deflactor del consumo PCE, la medida de inflación preferida del Banco Central, que van a estar saliendo estos días, así como los datos del paro semanal el jueves y las expectativas de la inflación de la Universidad de Michigan el viernes. Entre otras cosas, Macy's ha presentado sus resultados del primer trimestre del 2025 en un periodo en el que la compañía ha reducido su beneficio neto en un 38,7%. Y por otro lado, West Texas, el petróleo de West Texas ha bajado, está en zona de 61,31 con algo de subida, y el Brent también avanza a 64,53. El euro se aprecia a la zona de 1,1338 y la onza de oro gana un 0,60% a 3.321. Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza a 4,47% y el Bitcoin se va a la zona de 108.866. Por otro lado, tenemos un poco en este análisis que hace Eduardo Faust de Capital Bolsa, un poco sobre el Nasdaq. Ahí tenemos la situación actual del Nasdaq. Vamos ahí. Vemos que el Nasdaq 100 a corto plazo en el año 2025, vemos ahí esos movimientos, como estamos viendo, entre zonas de 19,250, primer nivel, segundo nivel 20.050, 20.300 y los máximos históricos de 22.230. Ahí lo vemos un poco en el medio largo plazo.
del 2008 al 2025 y vemos toda esa impecable subida hasta la zona de los 22.230 máximos y está recuperando toda esa caída de febrero y marzo de este año. Y teniendo en cuenta que los máximos en el 2022 estaban en la zona de 16.500, han servido como soporte al mes de abril y se potencian con el paso de la directriz alcista de largo plazo. Así que muy atentos a la continuidad en el Nasdaq. Por otro lado, tenemos allí en este caso lo que habíamos dicho un poco de las principales, en este caso fundamentales, como tenemos el informe de empleo este viernes y la tasa de paro de Estados Unidos y el PIB de la zona euro. Mañana jueves las decisiones de tipos de interés del Banco Central Europeo, etcétera. Estaríamos un poco pendientes a todo eso. Por otro lado, tenemos en este caso, en el panorama actual, vemos ahí que estamos en unos minutos para que se abra el mercado americano, el Dow Jones cotizando en 42.402, el S&P en 5.941, el Nasdaq en 21.515 y el Russell en 2.094. Sin perder de vista que el cocoa de nuevo cae por debajo de los 10.000, se va de nuevo a la zona de 9.472, el oro trata de mantenerse en esa zona cercana y bastante lateral de los 3.300. La plata también se mantiene en los 33 y el platinum por encima de los 1.050, en este caso en 1.083, y estaríamos también muy pendientes en este caso a lo que sería esa continuidad en el euro dólar para el euro irse a 1.1315. Ahí tenemos también un poco los datos actuales del Bitcoin, 10.869, el Ethereum 2.662 y tenemos ahí también en este caso a Doge que se va a 0.22 y Cardano que se va a 0.75 con Ripple en 2.30. Así que vamos entonces a entrar a ver directamente desde nuestra plataforma. Y para eso vamos a echar primero un vistazo a nuestra plataforma de MT4, donde podemos encontrar ahí rápidamente, repasando un poco, por ejemplo, me llama la atención ese lateralismo en el dólar contra el franco suizo, donde estamos viendo que se mantiene en este caso que le cuesta trabajo de subir por encima del Fibonacci de 38,2 en esa zona actual de 0,8284, teniendo por debajo un valor soporte en 0,8186 y lo ideal es que tratara de aspirar de nuevo a la zona de 0,8459, única y exclusivamente si superara y llegara a superar la zona de 50, pero teniendo en cuenta el nuevo impulso alcista que está teniendo el euro, en este caso el dólar contra el franco suizo, que es el espejo del euro dólar, en este caso sería todo lo contrario. Para que se fortaleciera el dólar tendríamos que ver un cambio importante en el mercado, con lo cual por eso estamos viendo últimamente este lateralismo en el dólar contra el franco suizo. El oro que muchos clientes me han preguntado, a nivel técnico estamos viendo el oro que últimamente trata de mantenerse en ese nivel de 50% de Fibonacci, en la zona de 3.300, aquí marcado, y esperemos que no pierda ese nivel de Fibonacci, porque si bajara a ese nivel de 38,2, ahí tendríamos un poquito más la pérdida de la esperanza de que pudiera volver temporalmente a remontar, con lo cual todo el tiempo que se mantiene en esta zona de los 3.300 podríamos seguir teniendo la esperanza de ese impulso para irse al 61,8 de Fibonacci y tratar de acercarse de nuevo a los 3.362. El S&P, que vemos claramente en esta imagen del diario como una especie de V claramente que está tratando de formar. Hemos visto toda esa bajada hasta primeros de abril, ¿no? Toda esa bajada de febrero hasta primero de abril y toda esta subida desde abril hasta la actualidad, en donde vemos que
quiere tratar de superar esa zona de los 5.990, 6.000 como valor psicológico que tiene actualmente. Si llegara a conseguirlo, obviamente se mantiene por encima del 61,8 de Fibonacci, pero si llegara a conseguirlo, ahí tendríamos más pie y más indicio para querer acercarse de nuevo a esa zona de 3.000, de 6.164, perdón, en donde estaríamos aproximadamente en la última semana de febrero, en donde alcanzó ese valor. Seguimos repasando el Bitcoin. Repasamos un poco el Bitcoin. A nivel semanal, el Bitcoin está impecable. Unas semanas grandiosas. Estamos viendo ahí 3, 5, 7. Esta semana está muy tenue, pero 7 semanas de subida. Muy pendientes a esos niveles. Fíjense que si marcáramos un Fibonacci de este valor máximo a este valor mínimo, nos podríamos ir en este caso a niveles que habíamos, pues la verdad, ya hace un tiempito de eso, de marzo de los 73.500 y pico, y cómo ha subido de nuevo a esa zona por encima de los 110.000. Así que muy atentos con el Bitcoin porque está todavía mostrando bastante ímpetu y bastante ganas de querer superar de nuevo con fuerza esa zona de los 110.000 para que esos 110.000 vuelvan a ser un nivel de soporte y que se mantenga por encima de ellos. Así que crude oil, que muchos me preguntan, está bastante lateral. Le está costando trabajo superar esa zona del 50% de Fibonacci, como estamos viendo en imagen, se mantiene muy cercano allí, pero cae, baja, vuelve a subir, etcétera. Muy plano estamos viendo ahí también el MACD, así que muy atento a lo que pueda seguir haciendo. El trigo muy interesante porque en el movimiento actual del trigo se mantiene pegado en zona de 23,6 en Fibonacci. Habríamos que ver si esto se convierte en un soporte importante en el que pudiera de nuevo impulsarse y eso le daría de nuevo alas para irse por encima de los 545, nivel psicológico importante en el trigo. En el café estamos también en una etapa muy interesante. Fíjense, podemos marcar aquí un Fibo de la zona alta a la parte baja. Y básicamente, tal como venimos viendo, después de esa zona de 440 máximos históricos aproximadamente, ya ha bajado en una primera ocasión a zona de 325, ha vuelto a recuperarse e irse de nuevo por encima de los 400 con fuerza, de nuevo vuelve a bajar y en este caso soportándose en zona de 23,6 de Fibonacci en 355. Si perforara, podríamos ver que pudiera acercarse de nuevo a la zona de 325 y ahí tendríamos que ver si es capaz de hacer otro nuevo figura de rebote e impulso o seguiría hacia abajo. Así que ese sería el análisis técnico para el café. Para el cacao también muy interesante. Tenemos ahí el diario. Fíjense que en este caso el cacao le cuesta de nuevo otra vez trabajo de subir y volver a bajar. Sube, baja. Le cuesta mucho trabajo mantenerse el tiempo por encima de la zona en este caso, de 10.500 y 11.000. Y en este caso, pues lo que está haciendo es de nuevo volver a tomar esa figura con un posible soporte que vamos ahora de tratar de marcar en esos retrocesos de Fibonacci. Si lo lleváramos aproximadamente a estos niveles, podríamos ver que en retrocesos de Fibonacci está justo en el 50%, un valor psicológico que si cae por debajo de esta zona de 50% podría irse al 38,2 aproximadamente. Estaríamos hablando de esa zona de 9.058 aproximadamente, valor muy importante a nivel de cocoa. El crude oil. En el crude oil tenemos aquí este diario. Vamos a tratar un poco de ahí tenemos, vamos a marcarnos nuestro FIBO con esos niveles tan amplios, pero interesante marcarnos un FIBO porque, como siempre decimos,
perdió nivel de 50, está en zona por debajo de, o muy pegado a la zona de 38,2, muy atento a que no pierda ese nivel, que no se vaya a la zona de 23,6. De momento hemos visto que en todo lo que lleva de mayo no ha llegado a la zona de 23,6, es un dato interesante. Podría seguir estando lateral, moviéndose en estos valores cortos, en este rango corto, y muy atentos a los próximos movimientos. En el caso del euro dólar, lo tenemos ahí a nivel de diario. Vamos a ver, a nivel de diario tendríamos que marcar un segundo Fibonacci un poco más claro. En este caso sería esta figura. Y en esta figura estaríamos ahora por debajo de ese 50% en zona de 1.1299. Esa zona del 50% sería estar por encima de 1.1320 aproximadamente. Así que muy atentos porque nivel de 38,12 en este caso sería irse a 1.1263, pero tal como se está mostrando, tiene ganas de querer seguir, en este caso, impulsándose para seguir por encima del 1.13. En el caso del dólar contra el canadiense hemos visto que una vez que ha llegado de toda esa caída desde 1.47, casi 1.48 hasta 1.37 casi, ahí se ha vuelto de nuevo a impulsar. Tenemos claramente ese Fibonacci. Habrá que estar pendiente a si es capaz de superar zonas de 23,6 aproximadamente por encima de 1.3950, y ahí ya podríamos estar entonces hablando de una recuperación en este caso del dólar contra el canadiense, de la que hace ya bastante tiempo no vemos este tipo de situación. Y si siguiéramos viendo en este caso subidas en el petróleo, automáticamente afectaría a la moneda canadiense, y entonces nos encontraríamos de nuevo que volvería a revalorizarse el canadiense, y en este caso seguiría bajando el dólar contra el canadiense. Así que hemos hecho un repaso a un grupo de instrumentos o activos que algunos clientes me han ido preguntando a la hora de la semana. ¿Qué les parece si nos acercamos también y echamos un vistazo en nuestra plataforma online, en la web Trader, donde tenemos ahí una serie de, en este caso, de activos que podemos ir repasando rápidamente? Vamos a entrar, por ejemplo, en Forex, en las principales, y ahí tenemos un poco actualmente los niveles que hay para cada uno de estos activos, en donde estamos viendo un poco los niveles de cambios en precio. Recuerden que dentro de la plataforma ustedes pueden ir analizando cualquiera de los activos que quieran y entrar a ver el análisis, por ejemplo, técnico, donde, por ejemplo, si entramos aquí en el australiano contra el dólar, tenemos aquí el análisis técnico, en donde nos dice que un posible escenario de venta sería de posiciones cortas por debajo de 0.6455, teniendo en cuenta que el valor actual es de 0.6413, con objetivos a 0.6405 y 0.6390. Así que todavía estamos dentro de esos rangos. Un escenario alternativo podría ser el que estuviera por encima de 0.6455 y que buscara seguir subiendo a objetivos de 0.6475 y 0.6490, recordando con posibles niveles de take profit y stop loss y resistencia en niveles de 0.64. Como hemos dicho, 0.50 para un posible take profit y un stop loss en 0.64.550. Esa podría ser una opción, teniendo en cuenta que los niveles clave y la resistencia están en nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Pues tendríamos un soporte en 0.6405, resistencia en 0.6455, que es ese valor que hemos tomado para que por debajo de él pueda haber posiciones, no que hemos tomado, sino que en el análisis toma como posiciones posibles por debajo de él para irse a los niveles de 0.6405 y 0.6390, como estamos viendo
en los niveles de soporte 1, 2 y 3. Así que un dato muy interesante que no sé si muchos clientes conocen, que puede ser de bastante ayuda, es entrar a analizar todos estos niveles a través del técnico y este detalle que tienen ustedes en cualquiera de ellos. Ahí tenemos un poco, por ejemplo, para materias primas, si entramos en metales y analizamos un poco el oro, como hemos visto, ahí tenemos el oro, entramos en el análisis del oro y ahí pues nos dice que el mercado ya ha alcanzado un nivel clave, posiciones por encima de 3.303, en este caso está en 3.302, con objetivo de 3.333 y de 3.346. Ahora estamos justo en un nivel clave en donde nos tendríamos que plantear si queremos ver el escenario alternativo, que sería de venta, de por debajo de 3.303 para seguir a objetivo de 3.287 y 3.280. En el caso un poco de acciones, bien, en el caso de acciones, si entramos en la bolsa americana, ahí se están cargando. Y ahí tenemos un poco el análisis sobre algunas de esas acciones americanas, los precios en los que están, etcétera. Muy importante echar un vistazo a todo esto. De hecho, dentro de la plataforma tienen ustedes todo lo que son noticias para ir viendo previo al mercado estadounidense, los futuros de Estados Unidos ligeramente al alza, ¿verdad? O tienen la parte de análisis en donde pueden ustedes entrar a analizar cualquiera de los activos. Por ejemplo, pues hemos dicho en acciones, si queremos ver en acciones, podemos ver un poco qué análisis están dando a través de, por ejemplo, Nvidia, que hoy presenta resultados, y ahí tenemos, por ejemplo, que para Nvidia da un análisis de posiciones por encima de 132 con 73, con objetivo 138.53 y 140, y por debajo de ese valor de 132,73 irse a posiciones, en este caso en venta, como están viendo allí. Muy atento que todos estos análisis en principio son análisis como estamos viendo aquí para una validez del daily y que también podrían recibir ese impacto conforme salgan los resultados, en este caso de Nvidia. Por eso habría que estar muy pendiente a que cuando estamos haciendo análisis no tener de por medio pues todo lo que se llama la presentación de los resultados trimestrales, etcétera. Como ya habíamos dicho anteriormente en días anteriores, para el tema, por ejemplo, de Microsoft, ahí tenemos un análisis de posiciones por encima de 455 con objetivo a 466 y 469,31 y también obviamente por debajo de ese nivel de 455,58 podríamos irnos a 450 y 448. Así que yo creo que es una herramienta a nivel de análisis bastante interesante porque se mueve con soportes y resistencia, un análisis puro y duro técnico, así que no pierdan de vista la posibilidad de utilizar este análisis y que está a su disposición. Si les parece, lo vamos a dejar en el día de hoy, seguiremos para el día de mañana. Un saludo y buen día. Estamos a su disposición. Buen día.